Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de radiofrecuencia microondas daremos un paso crucial en ese camino. Hoy vamos a hablar de una de las transformaciones más profundas que ha vivido el mundo de las telecomunicaciones en las últimas décadas. Una verdadera revolución silenciosa que ha pasado de ser un secreto militar a un gadget que puedes comprar por el precio de una cena. Hablamos de la radio definida por software, o como la conocemos todos en este mundillo, la SDR. Para entender por qué es tan revolucionaria, hagamos un pequeño viaje mental. Imaginen que quieren escuchar su emisora de música favorita. Es fácil, ¿verdad? Cogen una radio de toda la vida, de esas que quizás tenían sus padres, giran ese dial tan satisfactorio hasta el 99.9 en la banda FM y listo. La música suena, clara y nítida. El hardware de esa radio ha sido diseñado, soldado y optimizado para una única tarea: recibir y decodificar señales de frecuencia modulada. Pero ¿qué pasa si ahora con esa misma radio quieren escuchar la conversación entre un piloto del vuelo que pasa sobre sus cabezas y la torre de control? Intentan mover el dial, pero no encuentran nada. Esas comunicaciones operan en una banda distinta, con una modulación distinta, la modulación de amplitud o AM. Su radio FM es inútil para eso. Y si quisieran ir más allá, ver la televisión digital terrestre, usar el GPS para no perderse, o en un arrebato de curiosidad intentar recibir las imágenes que envía un satélite meteorológico, para cada una de esas tareas tradicionalmente necesitarían un aparato completamente diferente, una caja nueva, un hardware específico. Aquí es donde entra en juego nuestra primera gran analogía para desmitificar esto: la cocina tradicional frente a un robot de cocina moderno. Una radio clásica es como una cocina antigua, llena de electrodomésticos especializados y maravillosos. Tienes una tostadora cuyo único propósito en la vida es aplicar calor a través de unas resistencias para dorar el pan. Tienes una cafetera de goteo, con su filtro y su jarra, diseñada para pasar agua caliente a través del café molido. Y tienes una licuadora, con sus cuchillas y su motor potente, para triturar fruta. Cada aparato es excelente en su única función. Su propósito está literalmente grabado en piedra, o mejor dicho, en sus circuitos impresos, en sus filtros de cristal y en sus chips específicos. No pueden, por mucho que se lo pidan, hacer que la tostadora les prepare un café. Ahora pensemos en una radio definida por software. La SDR es ese robot de cocina multifunción, una de esas máquinas que prometen hacerlo todo. Si lo miran, el hardware es sorprendentemente genérico. Tiene un motor potente, unas cuchillas, un elemento para calentar y enfriar y una pantalla. Es una plataforma de hardware flexible. La magia no está en el aparato en sí, sino en el programa que seleccionas. ¿Quieres picar verdura? Seleccionas el programa picar. ¿Quieres amasar pan? Cargas el programa amasar. ¿Cocinar al vapor? Hay un programa para eso. El mismo hardware físico, el mismo motor y las mismas cuchillas pueden realizar docenas de tareas radicalmente diferentes, cambiando únicamente las instrucciones que le damos, el software. Pues bien, eso es en esencia una SDR. Es un hardware de radio increíblemente simple y genérico. En su forma más básica consta de una antena para capturar las ondas del aire y un chip muy especial, un conversor analógico digital o ADC, cuya única misión es tomar esa energía electromagnética caótica y convertirla en un torrente de datos digitales, ceros y unos. Este torrente de datos se envía, normalmente por USB, a un ordenador. Y es ahí, en el ordenador, donde ocurre la verdadera magia. El ordenador, armado con el software adecuado, se convierte en el cerebro de la operación. Es el software el que actúa como filtro, el que demodula la señal, el que la decodifica y la procesa para convertir esos ceros y unos en algo que podamos entender: el audio de una emisora de radio, la imagen de un satélite, los datos de posición de un avión o el código de apertura de una puerta de garaje. Así que el concepto clave, la idea que quiero que se lleven grabada de esta primera parte es esta: en una radio tradicional, el hardware define la función; en una radio SDR, el software define la función. Hemos trasladado la inteligencia desde el silicio rígido y especializado al código flexible y adaptable de un programa de ordenador. Pero esta idea, tan potente como parece, no es precisamente nueva. Como tantas otras tecnologías que hoy damos por sentadas, como el GPS o la propia Internet, la SDR tiene sus raíces en el secretismo y las altas exigencias del mundo militar. En primer lugar, nos remontamos a los años 80, en plena Guerra Fría. Los ejércitos del mundo se enfrentaban a un problema de comunicaciones gigantesco. Necesitaban radios de combate que fueran auténticos camaleones. En un campo batalla electrónico, las comunicaciones son un objetivo prioritario. El enemigo puede escuchar tus órdenes o puede intentar interferir tus señales, con ruido, lo que se conoce como jamming. La solución conceptual fue la SDR. Querían una radio capaz de cambiar de frecuencia cientos de veces por segundo, para evitar ser escuchada, lo que llamamos salto de frecuencia. Querían poder implementar nuevos algoritmos de encriptación sobre la marcha, sin tener que reemplazar miles de unidades en el campo. Y sobre todo, necesitaban interoperabilidad, que la radio de un soldado del ejército pudiera, con solo cambiar el software, comunicarse con un barco de la marina o un caza de la Fuerza Aérea. De esta necesidad nació un proyecto pionero llamado Speakeasy. Por supuesto, era una tecnología clasificada, increíblemente cara, y los equipos eran enormes y consumían muchísima energía. Era una idea adelantada a su tiempo. El segundo acto de nuestra historia ocurre en los años 90 y principios del 2000. La ley de Moore estaba en pleno apogeo. Los procesadores se duplicaban en potencia y se abarataban a un ritmo vertiginoso. De repente, la idea de la SDR dejó de ser una fantasía militar y empezó a ser comercialmente viable. Los investigadores en las universidades y los ingenieros en las grandes empresas de telecomunicaciones vieron su potencial. Las estaciones básicas de telefonía móvil, por ejemplo, eran candidatas perfectas. En lugar de construir nuevo hardware para cada generación, 2G, 3G o 4G, podían diseñar una estación base con hardware genérico y actualizarla con nuevo software. La SDR empezó
comenzó a extenderse por la industria de alto nivel. Pero el tercer acto, el Big Bang que lo cambió todo para nosotros, los aficionados, los estudiantes y los curiosos, llegó mucho después, alrededor de 2010, y como muchas grandes revoluciones, empezó casi a por accidente. Un grupo de hackers y radioaficionados increíblemente ingeniosos descubrió algo asombroso. Se dieron cuenta de que unos pequeños y baratísimos sintonizadores de televisión digital terrestre, esos dongles USB que se vendían por apenas 20 euros para ver la tele en el ordenador, tenían un chip en su interior que era mucho más capaz de lo que su función original sugería. Descubrieron que podían engañar a este chip. En lugar de limitarse a sintonizar los canales de televisión, podían reprogramarlo para que escuchara una porción gigantesca del espectro radioeléctrico, desde las bandas de onda corta hasta las frecuencias de los satélites. Fue una auténtica explosión de creatividad, una revolución democrática. De la noche a la mañana, por el precio de una cena, cualquiera con un ordenador portátil tenía en sus manos un receptor de radio universal, una herramienta que pocos años antes habría costado miles, si no cientos de miles de euros. Se abrió la caja de Pandora del espectro radioeléctrico para todo el mundo. Y esto nos lleva directamente a la pregunta final y más importante: ¿por qué es la SDR una tecnología tan profundamente revolucionaria? La respuesta se sostiene sobre tres pilares. En primer lugar, la flexibilidad absoluta. Piensen en la evolución de sus bolsillos. Hace 15 o 20 años, si querían salir de casa preparados, necesitaban un teléfono para llamar, una cámara de fotos para capturar momentos, un reproductor MP3 para escuchar música, una agenda de papel para sus contactos y quizás un dispositivo GPS para no perderse. 5 aparatos distintos, cada uno con su hardware específico. Hoy tienen un único aparato en su bolsillo, su smartphone, y son las aplicaciones, el software lo que define lo que hace en cada momento. Es una cámara, un reproductor de música, una agenda, un GPS, una consola de videojuegos, todo en uno. La SDR es literalmente el smartphone del mundo de la radio. Con un único dispositivo SDR de 20 euros y el software gratuito adecuado, como SDR Hash o GQRX, un mundo invisible se abre ante ustedes. Pueden escuchar la radio FM y AM comercial, por supuesto, pero también pueden ver en un mapa, en tiempo real, la posición, altitud y velocidad de todos los aviones que vuelan a su alrededor gracias a la decodificación de señales ADS-B. Pueden recibir y decodificar imágenes en directo de los satélites meteorológicos de la NOAA mientras pasen por encima de sus cabezas. Pueden escuchar las comunicaciones de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Pueden analizar las señales de los mandos de distancia de su garaje o de los sensores de temperatura inalámbricos de su casa para entender cómo funcionan. Las posibilidades son casi infinitas. El único límite es la potencia de su ordenador y el software que encuentren, o que en el futuro sean capaces de programar ustedes mismos. El segundo pilar es el coste ridículamente bajo. Esto es lo que realmente lo cambia todo. Antes de la SDR, montar una estación de radio aficionado decente, capaz de explorar solo una fracción de estas posibilidades, era una empresa costosa. Requería miles de euros en equipos especializados, un transceptor para las bandas de HF, otro para VHF y UHF, módems TNC para datos, antenas específicas. Cada nueva banda o modo que quisieras explorar implicaba una nueva y costosa caja de metal. La barrera de entrada era un muro financiero. Hoy, esa barrera se ha derrumbado. Un estudiante de ingeniería, un curioso adolescente en su habitación o un jubilado con ganas de aprender pueden empezar a explorar este universo invisible de ondas con una inversión mínima. Ha democratizado el acceso al espectro de una forma que nadie podría haber imaginado. Finalmente, el tercer pilar, y quizás el más importante para nosotros en este canal, es la accesibilidad y el aprendizaje. La SDR es una herramienta educativa sin precedentes. Para los estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones, física o informática, permite algo que antes era impensable fuera de un laboratorio de millones de euros. Permite ver las ondas de radio. En la pantalla del ordenador, las señales aparecen como gráficos visuales, como cascadas de colores o picos en un espectrograma. Se puede experimentar en tiempo real. ¿Qué pasa si aplico este filtro? ¿Ves cómo la señal se limpia al instante? ¿Cómo se ve una señal de FM comparada con una de AM? Lo ves con tus propios ojos. Puedes jugar con las modulaciones, los anchos de banda, los protocolos. Es como pasar de aprender música leyendo solo partituras en un libro algo abstracto y teórico, a sentarte frente a un piano interactivo que te ilumina las teclas y te muestra en una pantalla las notas que estás tocando en tiempo real.